Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos nuevamente para glorificar el nombre del Señor. Le damos la gloria al Señor por todas sus maravillas, por toda su grandeza. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero darle lectura a la palabra del Señor aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 140. Dice la palabra del Señor: líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame del hombre violento, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido, me han lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová: Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová el Señor potente, Salvador mío. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saque adelante sus pensamientos para que no se ensorbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirán su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, el abismo profundo de donde no salgan. El hombre del lenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarlo. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Alabado sea tu nombre, bendito el nombre del Señor Jesús, porque Él es bueno. Vamos a orar al Señor. Padre, dedicamos este servicio para la gloria tuya. Sabemos que una palabra de bendición a alguien le puede beneficiar en su espíritu, en su alma, y a nosotros nos va a fortalecer y nos va a dar ánimo de que de alguna manera la palabra esté fluyendo por todas partes, Señor, con todos los impedimentos, todas las luchas. Sabemos que tenemos al que está con nosotros, mayor es el que está con nosotros. En el nombre de Jesús oramos y bendecimos y oramos a todos aquellos hermanos que están luchando en sus casas por sus finanzas, por la salud, por los proyectos, a todos los pastores que están luchando en las congregaciones. Los ponemos en tus manos y nos unimos en oración para bendecir el pueblo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos de que estemos sintonizando nuevamente a la iglesia del pueblo de Melissa, Texas. ¿Y qué les parece si principiamos cantando este canto de gracias Cristo, porque Él merece la gratitud? Aleluya. Cantémosle al Señor, aleluya. Gracias Cristo, aleluya. Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo, gracias Cristo. Dígale: Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones, Santo Espíritu.
Aleluya, grandioso y poderoso es el Señor. En este tiempo, hermanos, de alabanza, de adoración, este tiempo que nos ha servido a todos de alguna manera, el estar en casa, en meditar, en reflexionar, en evaluar, en reconocer, en agradecer al Señor toda la grandeza de su amor. La palabra del Señor dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días y Él lo hace, Él se manifiesta constantemente. Y nosotros como guerreros del Señor, como victoriosos, como poderosos en el Señor Jesús nos dejó el Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo nosotros fuéramos guiados, dirigidos para conocer y hacer la voluntad del Señor. Por eso como iglesia, como hermanos, como familia nos unimos en oración, tanto oración humana como oración espiritual. El apóstol San Pablo en sus declaraciones, él decía, si yo hablase lenguas humanas y espirituales y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Si yo hablase lenguas angélicas, ¿de qué me sirve? Indudablemente que aquí se trata de que el Espíritu Santo nos permita adorar, hablar con Dios en un lenguaje que Él pueda recibir, que Él pueda entender. Por eso como iglesia nos unimos a declarar las maravillas del Señor. En este tiempo, hermanos, que estamos sufriendo diferentes situaciones, el crecimiento de la iglesia se ha representando de una manera lo que significa o simboliza el reino de Dios. Por medio de la explicación que el Señor Jesucristo nos da en la parábola llamada de la semilla de mostaza, es impresionante la explicación de cómo una semilla tan pequeña puede convertirse en una de las plantas más grandes que puede inclusive llegar a parecerse a un árbol. Debemos entender y vamos siempre a comprender algo muy importante, que no es el tamaño en sí. Lo que va de por medio aquí es el potencial que la semilla tiene acumulada para convertirse en algo grande, en proporciones grandes, que significativamente puede llegar a convertirse en cosas increíbles y poderosas. Nosotros a veces somos considerados como no indispensables, como pequeños, como que tenemos muchas deficiencias, como que nosotros no tenemos la capacidad, las fuerzas, pero en el Señor no hay ningún pequeño que no tenga grandeza de Dios. El Señor les dijo una ocasión a los discípulos, dejad los niños venid a mí y no se los impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que tienen los niños? Inocencia. ¿Qué es lo que tienen los niños? Ese amor tan inocente, tan limpio. Cuando una persona viene a Cristo, viene con esa sencillez, con esa niñez espiritual para vivir, para conocer las grandezas del Señor. Por eso el Señor nos revela en la palabra cómo la grandeza de su palabra viene a traernos bendición y la semilla es símbolo de ese poder. Si abrimos la Biblia aquí en el libro de San Mateo, en San Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. Capítulo 13, versos 31 y 32. Dice la palabra del Señor, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Indudablemente que el ministerio del Señor Jesucristo dio inicio, dio principio llamando a unos pocos. El Señor llamó de a uno a uno. En este día el Señor te hace un llamado a ti, te hace un llamado a ti, me hace un llamado a mí. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como el Señor Jesucristo, de a uno, llegó a formar un grupo de hombres
que le siguieron hasta convertirlo en un grupo de 12 personas. Fue tanto el éxito del ministerio de Jesús que de los 12 que habían iniciado, luego se convirtieron en 70. Si leemos aquí en Lucas capítulo 10 en el verso 1, mire cómo el Señor en su palabra siempre nos tiene la revelación, la grandeza. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él habría de ir. Indudablemente que el Señor Jesús no nada más preparó de a uno a 12, sino ahora se habían convertido en 70. Esto nos ilustra de alguna manera muy especial lo que dice la parábola del hombre que salió a sembrar. Dice la Escritura que la semilla de mostaza fue sembrada y fue tan grande la proporción, la grandeza, que vino a ocasionar en un potente árbol con fruto. De esta manera, la palabra de Dios es como la semilla de mostaza. La palabra de Dios es tan poderosa, es tan grande, que lo que tú hables de la palabra viene a traer poder y no vuelva vacía. Y el Señor dice que la sembró en su campo. ¿Dónde era el campo? En Palestina. Esa fue la forma maravillosa en que Dios inició. Cristo empezó ese ministerio tan grande que nos dejó hasta hoy en día. Este ministerio se convirtió de 1 a 12 apóstoles. Si leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 12, miren lo que dice la Escritura, Hechos 1:12. Entonces, dice la Escritura, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino al día de reposo. Y dice en el 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Indudablemente que el Señor estaba formando este gran ministerio poderoso. Estaban aproximadamente ahí como unas 18 personas. Reiniciaban el ministerio de Cristo. A veces nos sentimos desalentados, desanimados, extrañamos los eventos que se hacían en la congregación, extrañamos las fiestas de la iglesia, extrañamos los cantos especiales, extrañamos las obras que se hacían en la iglesia. Pero hermanos, aquí no ha parado nada. Debemos de reunirnos de 1 a 1 hasta alcanzar el toque de la familia, estar reunidos y estar declarando y adorando al Señor, porque el diablo lo que quiere es que no adores al Señor. Por eso el diablo está cerrando templos, por eso el diablo está opacando los ministerios, por eso el diablo está privando aún la televisión, la radio, para que no haya promoción, para que no haya expandimiento de la palabra poderosa de Dios, que nadie hable de Dios. Las cantinas, los bares, los parques de béisbol los están abriendo de una manera extraordinaria. Los aviones van a reventar como sardinas y todos allí con máscara. Y los templos solos, porque no quieren que alaben a Dios, porque el diablo no quiere que glorifiques al Señor. El Señor, así como abrió un gran ministerio de 1 a 1 hasta 12, después fueron 70, después en las familias se empezaron a reunir hasta 18 de ellos, de tal manera que llegaron a convertirse hasta 120. Mire, leamos aquí en Hechos 1:15. Dice la Escritura, y en aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 el número de ellos. Indudablemente que Dios no vuelve vacía con su palabra.
Aquellos de 1 a 1 se convirtieron en 12. Después fueron 18 los que se reunieron en aquella casa. Después vinieron los 70. Después se convirtieron en 120. Y mire cómo se va multiplicando como esa semilla poderosa. Después vino la multiplicación de las 3,000 personas. Vamos ahí a Hechos 2:41. ¿Qué dice la Escritura? El Señor, con el poder de su palabra, Él hace grandezas. Dice en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué palabra tan poderosa! ¡Qué grandeza del Señor! El crecimiento, hermanos, indudablemente viene a través del poder de la palabra. Empezaron el Señor Jesús de 1 a 1, luego 12, luego 18, luego 70, luego 120 y luego 3,000. Dios sigue hablando. Estos 18 hermanos en poco tiempo ya no eran aquellos 3,000, se convirtieron y fueron más de 5,000. Leamos ahí en Hechos 4:4. ¿Qué dice la Escritura? Hechos 4:4. Miren lo que dice la Escritura. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, y sin contar a las mujeres y los niños. Cómo Dios, a través de la palabra que simboliza como la semilla de mostaza, tiene tanto poder que viene a ocasionar un avivamiento, una grandeza, un poder, una unción, una autoridad que viene a controlar, que viene a poner, que viene a proteger, que viene a dar esa unción a todos aquellos que se acercan a Él. Aquellos 18 hermanos llegaron a convertirse ahora en 5,000. Esto es, hermanos, algo realmente imparable. Si leemos en el libro de los Hechos, en el 5:14, dice la palabra del Señor, y los que creían en el Señor aumentaban, ¿qué dice? Más, gran número, así que hombres como de mujeres. La grandeza del poder de la palabra iba creciendo, iba aumentando. Esto era imparable. Por eso, en los tiempos donde los discípulos fueron perseguidos, es porque los religiosos, es porque Satanás estaba derrotado y no podía aceptar ni contener que la iglesia fuera creciendo. Querían poner obstáculos, y entre más obstáculos ponían, más crecía. Entre más impedían, más movimiento había. Entre menos decían que no orasen, más sanidades había. Entre menos decían que no hablaran, más milagros se producían. El ministerio del Señor en día, hoy, nosotros aparentemente no somos muchos, pero usted y yo somos ese uno, ese otro, hasta convertir esos 12 que estamos diseminados en diferentes lugares. No nada más ahora 12, sino ahora somos 18 cuando juntamos nuestras familias. Y llegamos a convertir de esos 18 hasta llegar hasta 120. No nada más 120, dice la Biblia que fueron 70, y luego 120, y luego 3,000, y luego 5,000. Y dice que ya no había manera de cómo contener, porque el crecimiento era imparable. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú declares lo que el Señor ha hecho, esto no se detiene, esto no se para. Algunos quieren parar la iglesia, pero no van a poder pararlo, porque el Señor lo que nos ha dado es tan grande y tan poderosa que en cualquier lugar donde se detiene hace como una explosión espiritual, un avivamiento donde viene a manifestarse y vienen a obrar muchas sanidades, milagros, palabra, prosperidad, y Dios sigue bendiciendo a los que le buscan. ¿Qué es el ministerio hoy en día en esta actualidad? Indudablemente que estamos viendo que muchos están intentando sofocar el evangelio.
Están tratando de parar el crecimiento de las iglesias. Están diciendo por qué hay tantas iglesias. Hay mega iglesias de 3,000, de 5,000, de 10,000, de 20,000 en estos tiempos. El diablo quiere destruir y está usando a los gobiernos, está usando la ciencia, está usando algunos Judas para querer parar la iglesia. Pero entre más obstáculos le ponen, entre más impedimentos, la iglesia sigue caminando y nadie la va a detener. Y si se detiene, va a ser para predicar y declarar todas sus maravillas. Yo quiero decirle que allá en California, donde estuve un tiempo, varios años de pastor, en estos últimos años me habían declarado que yo tenía cáncer. Y los doctores en California estaban desesperados por operarme, porque decían que esto iba a invadir mi cuerpo, iba a tener muchos problemas, y me estuvieron dando tratamientos y casi me presionaban para que yo bajara a la sala de operaciones. Pero el Señor, en su sentir, en su visión, en su amor que Él tenía para mí, el Señor nos llamó y nos dirigió que nos viniéramos acá a Texas. Y estando en este lugar, el Señor de alguna manera me estuvo preparando, motivando, creyéndole a Él que Él no había perdido la autoridad y que era el mismo Él ayer, hoy y para siempre. Y los milagros y grandezas que Él había hecho antes las podía hacer hoy en día. Así que fui con los especialistas y me estuvieron dando algunos tratamientos y me pusieron en una cámara que le llaman el MRI, eso donde sacan toda la foto de todo lo que está pasando. Y gracias a Dios que el día de ayer, cuando fuimos a ver los resultados de estos, el doctor me dijo, señor Ramírez, pues le tengo una buena noticia, que usted no tiene cáncer. ¡Gloria a Dios! Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque la semilla de la palabra tiene poder. Y el Señor, en medio de esta tormenta, de este ataque, de este virus, el Señor me declara que soy sano de cáncer. El Señor te declara a ti que eres libre de toda epidemia, libre de toda enfermedad, libre de toda angustia. El Señor te quiere tratar a ti, a cada uno, hasta convertirnos en ese ministerio que le pueda servir hoy en día. No hay otra institución en el mundo que tenga más propiedades, más beneficios, más grandeza que la Iglesia de Cristo. No hay gobierno en el mundo que tenga tanta gente al servicio de Dios como lo tiene el Señor Jesús, todos esos voluntarios. Queridos hermanos, Dios está aquí. Su palabra es verdad. Y esta semilla que está saliendo hoy, tómela, porque va a tener bendición. Siémbrela, declárale todo lo que tú confieses, todo lo que declares de la palabra del Señor, no volverá vacía. Oremos al Señor. Señor, te bendecimos, te damos la gloria, porque eres grande y poderoso. Gracias, Señor, porque nos estás haciendo un llamado de uno a uno, que vayamos y nos acerquemos y comuniquemos ese poder, esa unción que tú tienes. Señor, manifiesta tu poder. Nosotros nos unimos y declaramos bendición. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos y te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, nos vemos próximamente con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.